Bueno, pues Víctor, muchas gracias por unirte en directo hoy aquí con nosotros para poder hablar sobre tu experiencia en el examen, sobre cómo lo has hecho. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, número 8 del MIR, felicitaciones. Oye, ¿qué te ha parecido el examen? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sufriste en primera persona? Bueno, yo creo que un poco como todos, me pareció un examen muy difícil respecto al que esperábamos para otros años, por los simulacros que habíamos hecho de otros años y las preguntas, pero que respecto a otros simulacros de la academia que sí que habíamos hecho, se parecía más en dificultad. Es decir, igual íbamos preparados para simulacros muy complicados y este mira, a diferencia de lo que esperábamos, que igual era que fuera un poco más fácil, se pareció más a los últimos simulacros de la academia, que eran mucho más largos, mucho más tediosos, de casos clínicos, más difíciles. Entonces, en ese sentido, aunque sí que pareció muy difícil, en verdad se hizo como un simulacro más de la academia y no tan diferente a estos. Ahora entiendes, Víctor, por qué lo hacíamos, ¿no? O sea, durante esos simulacros que muchos me mandasteis mensajes de odio y me pusisteis ahí en una diana lanzándome dardos, pues este era, ¿no? Uno de los objetivos que perseguíamos es que estuvierais preparados para cualquier eventualidad, ¿no? Sí, sobre todo la longitud yo creo que es lo que se notó más, porque ya tenías la dinámica de la velocidad que necesitabas, porque al final ya sabías que algunas preguntas pues igual solo te tenías que leer la última parte o cosas así, entonces al tener esa dinámica yo no sentí que me faltara tiempo, a pesar de ver que era un examen muy largo y muy tedioso, exactamente, sí. No, ha sido tremendamente complejo y lo que dices tú, la longitud es determinante además, porque aunque tengas un número de páginas que consideres que era similar al año anterior, el número de palabras era mucho mayor y el número de caracteres, o sea, preguntas más largas, más complejas, más tipo caso clínico, efectivamente, ¿sabes? Oye, ¿y qué sensación tuviste cuando saliste del examen? ¿Cómo, sabes? Porque además la preparación la has hecho con tu novia también que se ha presentado al examen, ¿no? Sí, exactamente. Sí, claro, yo es que tuve una sensación muy rara porque la primera mitad del examen me pareció que era muy abrumador, pero luego hubo un momento como de clic mental en que me pareció como que eso, que ya era, pues bueno, lo que tuviera que ser, ya ir a tope, sacar cada pregunta como se pudiera. Y la segunda mitad como que me fue animando, entonces acabé el examen como muy contento, a pesar de que había empezado todo lo contrario. Y claro, ya salí de ahí, o sea, estuve como 10 minutos quieto mirando al tribunal que había, pensando como, ahora ya está todo hecho, ya después de tantos meses, pues no sé si habrá valido la pena, ahora puedo decir que sí, pero en este momento todavía no sabía. Y salí como con mucha calma, o sea, a pesar de todos los nervios, de todas las horas, de ese día, pues que fue muy duro ir preparado mentalmente, al salir fue como el mejor momento del día. Sin saber exactamente cómo había ido, solo viendo que había sido muy difícil, que no sabía cómo había ido el resto, pero en ese momento fue como de paz mental. Y como decía, pues como me había preparado con mi novia y todo, ella estaba en otra facultad, así que fui a buscarla, que tardó todavía un rato en salir, entonces me fui encontrando con gente y pues ya era el mood de celebración, todo el mundo de fiesta, lo hice en Barcelona, que había pues nada, pues artificiales, o sea, fue muy chulo todo. Mi familia me había venido a buscar y fue a celebrarlo con ellos y luego fue ir a dormir, la verdad, o sea, no hice nada, no hice nada especial porque estaba No agotado, te fuiste de pero fiesta. bueno, sales muy No, contento. sales muy agotado. ¿Te acuerdas? Os lo dije en la última tutoría, que sales muy cansado porque estás muchas horas ahí concentración y sales como muy, muy cansado, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que en un día tantas emociones no había experimentado, o sea, de la frustración a la ansiedad, al miedo, a luego la euforia, o sea, Oye, guay. ¿y te comportaste igual que en los simulacros? O sea, las preguntas con imagen, ¿tú cuándo las hacías? ¿Al principio, al final? ¿O cómo las hacías? ¿O cómo Yo fue? las hacía a la mitad, sí, o sea, yo hice exactamente lo que nos recomendaste realmente, que era que cada uno cogiera su rutina, nos disteis varios consejos, entonces yo fui probando varios en los 40 simulacros de preparación y ya fui viendo cuáles me iban mejor y ya igual los últimos 15 pues ya seguía exactamente el mismo patrón y así lo hice también en mí. Entonces yo las imágenes, por ejemplo, las hacía a la mitad, empecé con algunas de reserva como para que olvidarme de ellas y también como entrar en el mood Mm. y luego ya dejarlas y hacer de bloques de 40 para ir pasando, que no se te olvidaran todas en la plantilla. O sea, realmente seguí la tónica que ya había hecho en todos los demás simulacros, no dejé nada al azar, por decirlo así ese día. Llevaba mi Coca-Cola, que era lo que me iba siempre a los simulacros, algo para picar que ni comí porque no me apeteció en el momento, pero no hice nada distinto. O sea, es lo que decías. O sea, realmente entras en la dinámica de es un simulacro más, ya estás preparado, o sea, estás acostumbrado. El que el último simulacro fuera además presencial en la sede también ayudó mucho, porque yo Ya de habías hecho me estado. sentí más nervioso la semana anterior que en el MIR de verdad.
¿En serio? Al hacerlo de verdad, no. O sea, luego al hacerlo de verdad ya me di cuenta de que era muy distinto. Pero antes de empezar sí que iba mucho más tranquilo. Y eso se agradeció también, porque quieras o no, es verdad que la preparación obviamente juega el gran grueso de lo que sacas en el examen, porque es tus propios conocimientos, pero también es cierto que los sentimientos y el miedo y los nervios te pueden jugar una muy mala pasada en el examen y que alguien que sepa muchísimo por puro azar se le dé mal en ese momento y se le crucen los cables y tenga un mal resultado. Entonces eso también pues era algo muy importante de controlar y yo en ese sentido también me sentí preparado. Sí, hay una cosa que, o sea, yo creo que tú lo has dicho muy bien, o sea, me comporté exactamente igual que me estaba comportando en los simulacros. Hay una cosa que te quería preguntar porque hay mucha gente que lo piensa y es, oye, no, esta gente, ya no hablo en tu caso, que sabes que es un super crack, dice, no, pero esta gente que saca muy buenos resultados seguro que hace cosas diferentes en la preparación, o seguro que se mira por las noches a escondidas el Harrison sin que su madre le vea, ¿sabes? O se mira ahí las últimas publicaciones del PubMed, ¿no? O sea, ¿tú que has hecho algo diferente de lo que se te estaba recomendando? No, de hecho al contrario, o sea, creo que ha sido precisamente por eso que he terminado sacando buenos resultados. Si me hubiera obsesionado en exceso con el propio estudio o con ir más allá o buscar más o las cosas que no me sé, es que puedes entrar en la locura, porque obviamente es inabarcable el temario, porque es infinito, o sea, solamente por eso ya se puede ver. Y precisamente fue al revés, lo que me fue muy bien fue unas pautas estructuradas de no tienes que excederte, no tienes que estudiar de más, te damos, o sea, yo lo que agradezco mucho de Amir es que nos daban un calendario lo suficientemente flexible como para que tú pudieras ir no versionándolo, pero adaptándolo a Hmm. tus necesidades, pero lo suficientemente estricto de estos días hay que estudiar esto y así pues irte guiando. Entonces, en ese sentido, pues yo hacía las horas de estudio que se recomendaban, que fueron 8 9 10 más hacia la parte final, pero no fue una locura. De hecho, al principio hacía lo que estudiaba en la universidad, tampoco estudié muchísimo más al número de horas, ¿eh? Obviamente el contenido pues era mucho más, pero en horas no fue distinto a los exámenes de la universidad. Luego sí que a medida que ibas o sea, sumergiendo en el intensivo, sí que fue ampliando el número de horas y ya estás tan metido que es que se te sale solo. Yo mi temor era que se me fuera muy pesado los días, tampoco saber qué hacer, porque pensaba, tampoco me parece tanto temario que hay que hacer en un día como para ocupar las 8 horas, pues que luego realmente no paras Me y se han parece. pasado las horas y ya está. Y no hice nada extraño, yo descansaba los mediodías, me despertaba a una hora normal, de hecho he dormido más en la preparación del MIR que igual durante la universidad, y los descansos me los tomé muy en serio y fue ese equilibrio el que me ha permitido llegar cuerdo al examen y En, luego en- rendir bien en el en examen. buenas condiciones, sí. O sea, yo creo que o sea, yo siempre que me hacen esta pregunta o que reflexiono acerca de por qué hay gente que se va hacia unos, ya no digo hacia los 10 primeros o hacia los 100 primeros, sino hacia las partes de arriba de la curva y otros hacia las partes de abajo, de atrás, cuando en realidad somos todos estudiantes de medicina, o sea, es gente súper crack, ¿no? O sea, pues yo creo que hay un cambio de chip que hay gente que le cuesta, que es, no se estudia como en la carrera, porque en la carrera intenta sabértelo todo y más, porque si sabes más que además que el de al lado vas a tener mejor nota. Aquí no se trata de eso, ¿no? No se trata de saberse muchas cosas regular, sino determinadas cosas muy bien, ¿sabes? Y ese chip Exacto. cuesta un poco, yo creo, a mucha gente, ¿no? Sí, sí, yo eso es tal cual lo que has dicho. O sea, yo eso noté mucho igual en las primeras vueltas, que sí que logré consolidar muy bien lo que hice, las cosas más importantes, pues eso, sabérselo súper bien. Y luego ya igual en la tercera vuelta ampliar un poquito más en base a eso, pero sin excederse. Obviamente ya la última vuelta, que es un día por asignatura, ya no es que te dé para ampliar, sino que ya sientes que estás perdiendo respecto a lo que ya te sabías antes. Y es otra vez volverte a mirar lo más importante. O Mm. sea, realmente acaba siendo ese la base de todo, que es dominar lo importante, lo otro sabes que va a caer, porque es así. Siempre habrá preguntas raras, siempre habrá preguntas que salgan de lo esperado, pero es que al final no te las vas a saber tú y no se las va a saber nadie, Correcto. menos igual 10 personas que no se van a saber otra que tú sí que te sabes. O sea, eso al final va, yo creo, a equilibrar la balanza, pero sí que lo que puedes perder por no saberte una pregunta muy básica, que es realmente lo que tú te tienes que estudiar durante la preparación, pues es mucho más de lo que tienes que ganar por saberte cosas completamente fuera de lugar, que no han entrado nunca, que no se espera que entren y que los profesores tampoco te han recomendado que estudies. Entonces yo es eso, yo realmente no hice nada que yo considere excepcional más que seguir vuestros consejos, sí que seguir una disciplina muy clara, eso es lo que yo creo que sí que hice como de forma muy rigurosa, no hice cosas raras, no me salí de mi rutina, pero sí que yo terminaba la hora que había decidido, cerraba los manuales y me iba con mis amigos o con mi novia o al gimnasio y paraba, o sea,
Yo creo que la preparación del MIR, al final, estoy de acuerdo que, o sea, es una cuestión de rutina, de hacerse con ella y se lleva mejor, o yo por lo menos también yo lo llevé mejor la preparación del MIR que un cuatrimestre de estos de la uni locos que tienes que estudiarte en un mes 7 materias, y que estás ahí sin dormir, ¿sabes? Sí, totalmente. Sobre todo el verano, que yo pensé que iba a ser muy duro y luego realmente es que entrabas en la dinámica y llevabas tantos años con la mentalidad de que esto iba a pasar que luego pasa y ya está. O sea, no es tan grave como parece, no es tan duro como parece, por mucho que es verdad que se hace largo. Y noviembre, por ejemplo, sí que noté ya el cansancio, o sea, ya se van acumulando las emociones, pero no es porque en sí la rutina sea muy dura, sino porque hay mucha presión, al final todo el mundo tiene unas Claro. expectativas muy altas de lo que quiere y lo que quiere conseguir y lo que necesita, y eso yo creo que es lo que desgasta más que la propia preparación en sí. Y por ello yo sí que creo que es muy vital pues mantener la mente sana y conseguir descansar porque si no todo esto te va a agotar y es que no vas a llegar al examen en Total, condiciones. total. La salud mental hay que cuidarla exactamente igual o más que la física. Oye, Víctor, ¿y tú cómo elegiste academia? ¿No? O sea, seguro que te la mirarías todas, no sé qué. ¿En base a qué tomaste la decisión? Bueno, yo tuve la suerte de que tenía beca porque tenía más de un 9 de expediente, con lo que realmente tenía todas las academias, por decirlo así, a mi disposición a un precio prácticamente nulo. Y sí que, como veníais a hacer todas las charlas en la universidad y todo, y había oído hablar de todas las academias, pues lo que hice fue, entre cuarto y quinto, probar algunos de los recursos que ofrecíais. Y creo que fue en quinto que ya estaba apuntado en AMIR. Justo estaban haciendo asignaturas bastante duchas de la carrera, infecciosas, nefrología y todo esto, y ya tenía acceso a vuestro campus. Y lo que hice fue verme las clases. Entonces comparé las clases de las academias y las que más me gustaban con diferencia fue las de AMIR. De hecho, recuerdo como cosas que le daban mucha importancia a las clases, pues porque habían salido en el Mirantes o porque podían entrar, etcétera, que a nosotros no nos habían dado ninguna importancia en clase de la universidad. Y en cambio luego en el examen de la universidad, ¿Te efectivamente, aparecieron? entraban como preguntas. Ya, Entonces yo ahí noté como que esto daba un punto extra, ¿no? En plan, porque eran clases muy concisas, o sea, realmente no es que yo me preparara a la universidad con AMIR, no es lo que quiero decir, pero sí que una vez que he estudiado toda la universidad, mirando qué ofrecíais, mirando las clases, pues vi que era un repaso increíble, te fue pocas útil, horas, te ayudó, ¿no? También durante la muy útil. carrera. Mm. Me gustaron mucho los profesores, me gustaron, bueno, sobre todo es los recursos que utilicé, o sea, esta parte de clases no vi mucho más, pero fue suficiente como para ver que me gustaba la dinámica y un poco la tónica de la academia a la hora de apuntarme. Sí que como tenía precisamente matrícula para el resto, estaba apuntado a dos más, de las cuales una sí que llegué a utilizar algunos recursos, pero fue siempre como complemento a mí, y la otra la utilicé en los últimos meses de preparación para acabar de complementar las cosas que veía que iba un poco más cojo de más, pero realmente fue precisamente por lo que te comentaba, que en quinto y sexto pues ya fui utilizando recursos, vi que me gustaron, vi los manuales, me estaban bien, los utilicé para la universidad y dije, bueno, pues si me han ido bien para la universidad, para el MIR, pues ¿por qué O no? sea, yo creo que hay recursos que son muy, muy útiles, durante la universidad, y yo animo a todo el mundo a que los utilice, aunque luego no se apunten, da igual, me da lo mismo, pero yo creo que hay muchas cosas que les pueden ser útiles durante la universidad porque es verdad que en la universidad hay algunas cosas que se pueden hacer un poco cuesta arriba, ¿sabes? Entonces yo creo que Justamente. ese tipo, por decirlo de una manera elegante, pero yo creo que ese tipo de recursos sí que pueden ayudar, a mucha gente, ¿sabes? Durante la universidad. Oye, y ¿qué tres recursos destacarías de todos los recursos que tenéis a vuestra disposición? ¿Cuáles son los tres que tú digas, Buah, estas tres cosas para mí fueron fundamentales en la preparación? A ver, bueno, un poco en línea a lo que decía, los profesores, ¿Sí? ¿Las yo creo clases? que eso se nota que es bueno, no sé si diría plato fuerte, en mi caso sí que lo ha sido, porque ya te digo, yo me miré muchas clases ya durante la preparación, con lo que los profesores que luego he tenido en directo no siempre han coincidido, pero lo que sí que han tenido en común para todas las asignaturas es que eran muy didácticos y eso se nota muchísimo y es una cosa de la que la universidad carece muchísimas veces y este no era el caso en absoluto, que iban muy al grano, o sea, te orientaban muy bien en lo que era importante, lo que no, lo que tenías que estudiar, que además se notaba que todo estaba muy actualizado, o sea, lo que te estaban explicando, te lo están explicando así, porque si ahora entran en MIR, esto es lo que tienes que contestar ahora, da igual que hace 2 años o que en la universidad te explicaran esto, ya no importa, o sea, ahora céntrate en esto. Y yo creo que esa ha sido la guía fundamental, porque al final los manuales, que sería el segundo punto que diría, incluso con los resumidos y adaptados que están para el MIR, a veces hacen cuesta arriba, sobre todo cuando ya llevas meses, ya llevas muchas horas, y sin esa guía es muy difícil tú centrarte en lo que realmente, o sea, no perder el norte, ¿no? Por muy guiados que estén. El segundo son efectivamente los manuales, porque
lo que digo, yo los considero súper adaptados para lo que nos tenemos que saber. Se nota que hay muchísimo trabajo de los profesores que saben lo que preguntan las personas que montan el MIR, lo que se ha preguntado en otros años, lo que se espera que se pregunte y está muy orientado a eso. Toda la parte de la longitud de cada tema según la importancia, las ampliaciones que hay, las mnemotecnias, las tablas, que todo esto al final es la base de la preparación, porque tú ese material con el que vas a ir al MIR con todo eso en tu cabeza, pero al final está en físico en los manuales y se trata durante estos meses de irlo transfiriendo poco a poco a tu cabeza para que el día del examen pues lo tengas y lo vas a tener y lo vas a hacer muy bien. Y yo creo que si fueran mucho más largos o no fueran tan didácticos, es que al final se nota que los manuales también son Claro, muchos profesores que dan las clases, entonces todo esto se complementa muy bien. Pues yo creo que no llegas al MIR con las mismas sensaciones de tenerlo todo tan afianzado. Y el tercero, a ver, en verdad lo estoy ordenando, pero bueno, yo diría que todo sí, es una balanza, o sea, todo está al mismo nivel. Yo diría los simulacros, porque sí que creo que respecto a otras academias han muchos más, cosa que al principio igual puede echar para atrás porque dices que tampoco tendré tiempo de corregirlos, tampoco tendré tiempo de hacerlos bien, y yo en mi caso no consigo que sea cierto porque al final tú te haces tu espacio el sábado por la tarde para dedicar a esto, y ya te acostumbras, y es que al final llegas al MIR y sientes que es un simulacro un más, lo simulacro que más. comentábamos antes. Y sí que creo que el hacer tantos es lo que realmente te expone a lo que va a ser el MIR de verdad, porque es que yo recordaba que acababas de hacer una asignatura y dices, wow, este simulacro lo voy a petar en esta asignatura. Y luego llegabas y a veces hacías errores tontos o te equivocabas en algo que no era porque no te lo supieras, era porque no lo estabas acostumbrado a verlo en un caso clínico o a verlo que te lo pregunten al revés de lo que igual esperarías o una frase que igual te desconcerta y dices, wow, voy a marcarla porque será esta y luego no. O sea, todo lo que es técnica de examen se practica haciendo exámenes, por lógico que parezca, a veces se nos olvida que al final el MIR es un examen tipo test y te tienes que practicar para eso, no solo con tener los conocimientos. Y también me gustó mucho de los simulacros que en la primera vuelta correspondieran a los MIRs antiguos. A mí eso me dio mucha calma porque yo vi que, por ejemplo, desde el principio la preparación que llevaba de la universidad era muy buena y pues que obviamente me tenía que estudiar muchas cosas que no recordaba y todo, pero que sí que veía que, jolín, pues mira, sin haberme mirado tanto, ya estoy sacando esto, pues de aquí para arriba y a tope y pues genial. Y luego a partir de la segunda vuelta, pues que se iban complicando, cada vez había un punto de dificultad, actualizaciones, pues eso también suponía un reto que hacía que cada semana te quisieras esforzar para rendir bien en ese simulacro, pero a la vez, si no te iba tan bien, decías, bueno, hay tantos más que tampoco pasa nada, seguimos y ya está. Entonces, yo en ese sentido creo que está muy bien diseñado el calendario de la academia y los simulacros No, como están los motivados por simulacros eso. son esenciales y la técnica del examen define tanto como el estudio, o más a veces. Eh, Sí, y, es, y es algo que hay mucha gente que lo tiene interiorizado, pero hay otras personas que, pues como estamos acostumbrados a estudiar de otra manera, a estudiar como en la universidad, donde te encuentras cómodo es con el manual o con el texto, pero como que parece como que entrenando con preguntas, como que estás perdiendo el tiempo, ¿no? sí, ¿Sabes? O sea, es al revés. O sea, esos tiempos, no hay tiempo tan valioso en la preparación como un simulacro, sin duda. Oye, ¿y alguna anécdota graciosa que puedas contar durante la preparación o que quieras uf. compartirnos? Bueno, mira, así sí sirve como de tónica general de lo que decía del Eh, descanso, lo importante que es y todo. Sí que podría decir que, pues eso, yo estaba al gimnasio que ya estaba apuntado hace mucho tiempo, pero yo iba yendo, que era lo que notaba que me iba muy bien para descansar y todo, y en mi gimnasio hay una sauna y dije, bueno, pues voy a empezar ahí para relajarme un poco, porque veía que si no, esto era muy a tope, llegaba a casa de hacer ejercicio, no me podía dormir ni nada, y para que se vea cómo va progresando un poco el MIR, al principio iba una vez al mes y luego la última semana creo que fui pues, 4 días. todos los días, ibas todos los días a tu sauna. Sí. Pero bueno, que un poco eso, o sea, que al final son meses muy intensos, se aprende muchísimo. Sí que, por ejemplo, también diría que al principio veía como el MIR un poco pérdida de tiempo, no sé cómo decirlo, de, jolín, qué rollo que haya este examen por aquí en medio, que yo ya me gustaría entrar en hospital y empezar a hacer lo que me gusta. Y sí que lo que he visto es que en verdad no sabía muchas cosas, por mucho que nos hayan explicado en la universidad. Y estos meses pues me han servido para afianzar muchas cosas que sí que sabía, para aprender muchas otras. Y ahora no me da tanto miedo entrar en el hospital y empezar a Ya, trabajar como me ya. hubiera dado hace unos meses. Entonces, aunque se ve como una pausa en tu vida, que un poco sí que lo es, sí que es verdad que es una oportunidad muy valiosa para tú formarte como persona, porque también he aprendido mucho de mí, de cómo gestiono pues mis emociones, mi tiempo y la disciplina, todo, y por otro para aprender mucho que luego te va a ser muy útil. Entonces, no lo he visto como una pérdida de tiempo, a diferencia de lo que al principio sí que creía que sería. No sé No, si me te explico. explicas muy bien. Yo creo, sin duda, y os lo dije también en la charla, yo creo que
una vez que uno se prepara el MIR, es mejor médico que antes de preparárselo. Seguro. No tengo ni la Médico, más persona menor. y todo, o sea, sin duda. Bueno, oye, ¿y qué especialidad es? ¿O que del tienes claro ya la especialidad? ¿Lo has tenido siempre Sí, claro? sí, ya lo tenía muy claro de antes. Yo entré en la universidad ya de hecho con una idea, que era hacer oncología, porque Wow. me gustaba mucho la investigación y sabía que era una manera, bueno, obviamente por la propia patología que se presta mucho a la investigación y quería combinarlo con la clínica. Luego en cuarto hice prácticas de hematología, que en verdad pues no deja de ser un poco rama de la oncología en su parte más, bueno, de patología hematológica y me gustó muchísimo y me pareció que incluso complementaba más lo que yo esperaba porque pues tiene su parte de laboratorio, tiene los trasplantes de médula ósea y todo eso me encantó muchísimo y ya desde entonces pues lo tuve muy claro, ya no he cambiado de opinión y bueno, mucha gente ahora con el número que he quedado me pregunta, ay, pues ¿por qué no harías, no, por qué no haces plástica o derma, no? Oderma. Estas que tienen mucho nombre y mucho prestigio, pero es que yo, independiente de lo que haya quedado, sé lo que quería en su momento, el número no implica nada más que la opción de escoger donde quiera y lo que quiera, y no tendría sentido que esto ahora cambie mi decisión. No. Aparte que yo sé que es lo que me gusta, sé que son los pacientes con los que quiero tratar, es la investigación que quiero hacer en el futuro y es a lo que me quiero dedicar. O sea, el resultado del MIR no va a cambiar nada, es eso. No, no, sería un error que cambiaras. Yo ya lo he visto en algunas ocasiones de esto que tienes la numeritis. Que tú has querido ser oncólogo, 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 oncólogo y de repente dices, ala, pues ahora me hago cardiólogo porque tengo el supernúmero. Y eso es un error y Sí, la gente deja la especialidad y se vuelve otra vez a presentar el MIR. normal, es que al final si es lo que te gusta, Bueno, de todas estas cosas, por cierto, hablaremos en las jornadas post-MIR y en el Resifest. Así que invitaros a todos a que vengáis. Víctor creo que tiene otro que se va de viaje. sí, No va a poder venir. Pero bueno, te echaremos de menos. Nos tomaremos también algo a tu salud y lo celebraremos el 20 de febrero. El 20 de febrero, jueves. Lo vamos a hacer en un formato que considero muy importante, muy interesante, también en un formato personal en el que podáis preguntar a los especialistas las cosas que no se atreven a decir en las charlas típicas que luego quedan grabadas en YouTube, sino que vais a tener un espacio para decirle, oye, dónde hacer oncomédica o cuáles serían tus preferencias de verdad y qué hospitales evitarías. Que yo creo que ese espacio es muy importante tenerlo, ¿vale? Pero bueno, estarás en Tailandia también, ¿no? Creo que te vas de viaje sí, sí, eh, a Vietnam estaré. a Vietnam. Ahí me... Nada, os enviaré saludos desde allí. Venga. Por suerte, como tengo clara especialidad, pues bueno, no me haría tanta falta, pero en verdad me da un poco de pena no poder ir, la verdad. Porque ahora sabiendo lo que es y todo, pues me apetecería. Claro, Pero hombre, también es por bueno, lo también, que hay. aparte de eso, también por pasar un rato juntos y compartir. Pero bueno, en cualquier caso lo recuperaremos en otro momento. Oye, Víctor, de nuevo, muchas gracias. Enhorabuena a ti, a tu pareja, que el MIR lo hacemos todos, a tu familia, seguro, que tiene que estar muy orgullosa de ti. Y nada, nos vemos muy pronto en los hospitales, ¿vale? Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.